Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Para los que son nuevos, soy aquí Nos encanta sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento, las celebridades y las historias que nos mantienen pegados a la pantalla. Y hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte preparado. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, admiradas y, digamos, más comentadas del panorama turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que resonaron con fuerza, tanto dentro como fuera de la pantalla, gracias a su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkam, o como la conocemos por estos lados, Love is in the Air. Su romance traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que emocionó a millones de fans alrededor del mundo. Pero como suele suceder en las historias de la vida real, no todo fue un cuento de hadas. Rumores, especulaciones y un silencio repentino marcaron el final de su relación, dejando a muchos preguntándose, ¿qué pasó realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Qué llevó a esta pareja aparentemente perfecta a separarse? Pues bien, en este vídeo vamos a explorar a fondo todos los detalles, los rumores más persistentes y las posibles razones detrás de su ruptura. Vamos a analizar las declaraciones, los indicios y las pistas que nos han dejado a lo largo de su relación para intentar descifrar el misterio que rodea su separación. Así que prepárense una taza de café, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje para descubrir la verdad detrás de la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero antes de sumergirnos en este drama, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Si les gusta el contenido sobre celebridades, series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, no se pierdan nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Y ahora sí, empecemos. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que te atrapan desde el principio. Se conocieron en el set de Sen Kalkam, y desde el primer momento la química entre ellos fue innegable. No solo en la pantalla, donde interpretaban a Eda y Serkan, una pareja que superaba todos los obstáculos para estar juntos, sino también fuera de ella. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Era una conexión electrizante palpable para cualquiera que los viera interactuar. Los primeros encuentros en el set fueron, según relatos del equipo, marcados por risas constantes y una facilidad natural para entenderse, lo que rápidamente se tradujo en la química arrolladora que vimos en pantalla. Al principio ambos negaron cualquier relación romántica, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Querían proteger su privacidad, quizás temiendo que la atención mediática pudiera afectar su incipiente conexión. Pero los fans no se lo creyeron. Las redes sociales se llenaron de comentarios, fotos y vídeos que analizaban cada detalle de su interacción. Desde el lenguaje corporal hasta las sutiles miradas que intercambiaban durante las entrevistas, los fans estaban convencidos de que algo más estaba sucediendo. Y tenían razón en sospechar. La comunidad online se convirtió en una especie de detectives, buscando pistas y descifrando cada señal que Hande y Kerem dejaban escapar. La presión era palpable, pero a su vez alimentaba la expectativa y el deseo de que su amor de ficción se convirtiera en realidad. Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente la pareja confirmó su relación durante un viaje a las Maldivas en abril de 2021. Fue un momento muy especial para sus fans, quienes celebraron la noticia con entusiasmo. La confirmación llegó a través de fotografías casuales compartidas en sus respectivas cuentas de Instagram, mostrando momentos de felicidad y complicidad en el paradisíaco destino. La reacción de los fans fue explosiva, convirtiendo el hashtag #Anker, el nombre con el que los fans cariñosamente llamaban a la pareja, en tendencia mundial en cuestión de minutos. Parecía que el sueño se había hecho realidad, Eda y Serkan, Hande y Kerem, juntos para siempre. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y apoyo, consolidando aún más su estatus como una de las parejas más queridas del momento. Durante los meses siguientes, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más populares y queridas del mundo del espectáculo. Compartían fotos y vídeos de sus viajes, de sus momentos juntos, de sus risas y de su amor. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y se mostraban como una pareja sólida y feliz. Desde escapadas románticas a diferentes ciudades europeas hasta momentos íntimos compartidos en casa con sus mascotas, Hande y Kerem parecían disfrutar plenamente de su relación. Las revistas del corazón y los programas de televisión no dejaban de cubrir cada uno de sus movimientos, creando una narrativa idílica de una pareja joven, exitosa y profundamente enamorada. Participaron juntos en campañas publicitarias, apoyaron causas benéficas y se convirtieron en un símbolo de esperanza y felicidad para sus seguidores. Pero como suele suceder en Hollywood y en el mundo del espectáculo en general, la felicidad no siempre dura para siempre. A finales de 2021 comenzaron a surgir rumores de que la relación entre Hande y Kerem estaba pasando por un momento difícil.
Algunos medios de comunicación turcos afirmaban que la pareja había tenido fuertes discusiones y que incluso habían decidido darse un tiempo. Los rumores se intensificaron cuando se observó que habían dejado de interactuar en redes sociales y que ya no se les veía juntos en público. Las fuentes cercanas a la pareja, aunque sin confirmar nada oficialmente, insinuaban que las crecientes presiones profesionales y las diferentes visiones sobre el futuro estaban generando fricciones. Los fans, por su parte, se negaban a creer en la inminente ruptura, buscando desesperadamente señales de reconciliación. Al principio, tanto Hande como Kerem negaron los rumores y trataron de mostrar una imagen de normalidad. Publicaban fotos individuales en sus redes sociales, sonriendo y aparentemente despreocupados. Sin embargo, poco a poco se fueron distanciando. Dejaron de publicar fotos juntos en las redes sociales, dejaron de asistir a eventos públicos juntos y dejaron de hablar el uno del otro en las entrevistas. El silencio era ensordecedor. Las evasivas en las entrevistas se hicieron más evidentes, y las respuestas vagas sobre el estado de su relación alimentaron aún más la incertidumbre. Los fans, cada vez más preocupados, comenzaron a notar la ausencia de la chispa y la alegría que antes caracterizaban a la pareja. Finalmente, a principios de 2022, la noticia de su separación se confirmó. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se hubiera roto. La confirmación llegó a través de diferentes fuentes de los medios turcos, quienes citaban a fuentes cercanas a la pareja. El shock fue inmenso y la tristeza se apoderó de la comunidad online. Los hashtags #AnkerForever y #WeLoveYouAnker inundaron las redes sociales, mostrando el apoyo incondicional de los fans a ambos actores. ¿Qué había pasado? ¿Qué había llevado a Hande y Kerem a separarse? Era la pregunta que todos se hacían. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque las razones oficiales de su separación nunca se hicieron públicas. Ni Hande ni Kerem han hablado abiertamente sobre el tema. Mantuvieron un silencio respetuoso, quizás para proteger su privacidad y evitar alimentar aún más las especulaciones. Sin embargo, a lo largo de los meses, han surgido diversas teorías y especulaciones que intentan explicar lo que pudo haber sucedido. Cada teoría se basa en rumores, filtraciones y análisis del comportamiento de la pareja, pero ninguna ha sido confirmada de manera oficial. Una de las teorías más populares es la de la presión mediática. Hande y Kerem eran constantemente acosados por los paparazzi, quienes seguían cada uno de sus movimientos. Su relación estaba bajo el escrutinio público las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cada salida, cada gesto, cada conversación era analizada y diseccionada por la prensa y los fans. Esta presión constante pudo haber afectado su relación y haber contribuido a su ruptura. Imaginen no poder tener una cita tranquila sin ser fotografiados o sin que cada detalle de su vida privada sea comentado y juzgado por millones de personas. El peso de la fama y la atención constante puede ser abrumador, especialmente para una pareja joven que está intentando construir una relación sólida. Otra teoría es la de las agendas incompatibles. Tanto Hande como Kerem son actores muy exitosos y tienen agendas muy apretadas. Viajes constantes, rodajes largos y compromisos profesionales pudieron haber dificultado que pasaran tiempo juntos y que mantuvieran viva la llama del amor. La industria del entretenimiento es demandante y exige un alto nivel de compromiso, lo que puede dificultar el equilibrio entre la vida profesional y personal. Pasar tiempo de calidad juntos es fundamental para mantener una relación sana, y la falta de tiempo debido a sus apretadas agendas pudo haber sido un factor determinante en su separación. También se ha rumoreado que hubo diferencias irreconciliables entre ellos. Algunos medios de comunicación turcos han afirmado que Hande y Kerem tenían diferentes visiones del futuro y diferentes prioridades en la vida. Estas diferencias pudieron haber generado tensiones y conflictos que finalmente llevaron a su separación. Quizás Hande estaba enfocada en construir una carrera internacional, mientras que Kerem prefería concentrarse en proyectos locales. O tal vez tenían diferentes ideas sobre el matrimonio y la familia. Las diferencias en los objetivos y valores a largo plazo pueden generar tensiones y dificultar la construcción de un futuro juntos. Otra teoría, quizás un poco más picante, es la de terceras personas. Se rumorea que tanto Hande como Kerem pudieron haber tenido affairs con otras personas durante su relación. Sin embargo, no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Son solo rumores que circulan en la prensa del corazón turca. Este tipo de rumores son comunes en el mundo del espectáculo, y a menudo son exagerados o inventados para generar controversia y atraer la atención del público. Sin embargo, la posibilidad de infidelidad siempre está presente en las especulaciones sobre las rupturas de parejas famosas. Y hablando de rumores, uno de los más persistentes es el de la supuesta relación tensa entre Hande y la familia de Kerem. Se dice que la madre de Kerem no aprobaba la relación de su hijo con Hande y que esto generó conflictos entre la pareja.
No hay confirmación oficial de esto, pero es un rumor que ha circulado con mucha fuerza en los medios de comunicación. La relación con la familia de la pareja es un factor importante en cualquier relación, y la desaprobación de un miembro clave de la familia puede generar tensiones y conflictos difíciles de superar. Además de estas teorías, también hay que tener en cuenta el factor de la juventud y la inmadurez. Hande y Kerem eran relativamente jóvenes cuando comenzaron su relación y quizás no estaban preparados para afrontar los desafíos que conlleva una relación seria y pública. Quizás necesitaban más tiempo para crecer y madurar individualmente antes de comprometerse con alguien más. La juventud a menudo conlleva una falta de experiencia y una mayor dificultad para manejar las presiones y los desafíos de una relación a largo plazo. Es importante recordar que estas son solo teorías y especulaciones. La verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente sucedió entre ellos. Y quizás nunca lo sepamos. Pero lo que sí sabemos es que su relación fue real, que se amaron y que dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su historia de amor, aunque breve, fue intensa y apasionada, y resonó con millones de personas alrededor del mundo. Después de su separación, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha protagonizado varias series y películas exitosas y se ha convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Ha demostrado su talento y versatilidad en diferentes roles, consolidando su posición como una de las estrellas más brillantes de la industria. Kerem también ha seguido trabajando en la actuación y ha incursionado en la producción. Ha expandido sus horizontes profesionales y ha demostrado su capacidad para asumir nuevos desafíos. Aunque ya no están juntos, Hande y Kerem han demostrado que pueden mantener una relación cordial y respetuosa. Se han felicitado mutuamente por sus logros profesionales y se han mostrado apoyo en momentos difíciles. Esto demuestra su madurez y su profesionalismo. A pesar de la tristeza y la decepción que pudieron haber sentido tras su ruptura, han logrado mantener una actitud positiva y respetuosa hacia el otro. De hecho, en algunas ocasiones, han surgido rumores de una posible reconciliación. Avistamientos esporádicos, comentarios ambiguos en entrevistas y guiños en redes sociales han alimentado la esperanza de los fans de que la llama del amor pueda volver a encenderse. Sin embargo, hasta el momento, estos rumores no se han confirmado. Parece que ambos están enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. Pero, ¿quién sabe lo que depara el futuro? Quizás en algún momento Hande y Kerem vuelvan a encontrarse y decidan darle una segunda oportunidad a su amor. O quizás no. Solo el tiempo lo dirá. Las relaciones son complejas e impredecibles, y el futuro siempre está lleno de posibilidades. Lo que sí podemos decir es que la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, pero también de cómo las relaciones pueden terminar por diversas razones. Es una historia que nos recuerda que el amor no siempre es suficiente y que a veces es necesario seguir caminos separados para crecer y ser felices. Es un recordatorio de que las relaciones requieren trabajo, compromiso y comprensión mutua, y que no siempre funcionan, incluso cuando hay amor. Y hablando de seguir adelante, Hande Erçel actualmente está en una relación con Hakan Sabank, un empresario turco. Su relación ha sido ampliamente cubierta por los medios y se les ve felices y enamorados. Han sido fotografiados juntos en diferentes ocasiones, mostrando su afecto y disfrutando de su tiempo juntos. Mientras tanto, Kerem Bürsin ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a su vida amorosa, aunque también ha sido vinculado con algunas figuras del mundo del espectáculo. Ha preferido mantener su vida privada lejos del escrutinio público, enfocándose en su carrera y en sus proyectos personales. Es evidente que ambos han encontrado la manera de sanar y seguir adelante después de su ruptura. Y eso es algo admirable. A pesar de la fama y la presión mediática, han logrado mantener su privacidad y enfocarse en sus propios caminos. Han demostrado su resiliencia y su capacidad para superar los desafíos y construir un futuro feliz y exitoso. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden ser complejas y desafiantes. Es un ejemplo de cómo el amor puede florecer y desvanecerse, dejando atrás recuerdos y lecciones aprendidas. Es una historia que nos enseña sobre la importancia de la comunicación, el compromiso y la comprensión mutua en una relación, y también sobre la importancia de seguir adelante y buscar la felicidad individual. Y ahora, después de analizar todos los detalles, los rumores y las teorías sobre la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, llegamos al final de nuestro vídeo. En resumen, la historia de Hande y Kerem es la de un romance que surgió en la pantalla y se convirtió en una realidad que emocionó a millones de fans. Sin embargo, la presión mediática, las agendas incompatibles, las diferencias irreconciliables y otros factores pudieron haber contribuido a su separación. Aunque las razones oficiales de su ruptura nunca se hicieron públicas, las teorías y especulaciones abundan.
Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras y han demostrado que pueden mantener una relación cordial y respetuosa. Su historia nos enseña sobre la complejidad de las relaciones y la importancia de la resiliencia y el crecimiento personal. Gracias por acompañarme en este viaje para descubrir la verdad detrás de la historia de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón detrás de su separación? ¿Creen que podrían reconciliarse en el futuro? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Su perspectiva es valiosa y nos ayuda a enriquecer la conversación. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por supuesto, síganos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades del mundo del entretenimiento. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Allí encontrarán contenido exclusivo, adelantos y mucho más. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.